El sistema circulatorio. Introducción. El cuerpo humano es recorrido interiormente, desde la punta de los pies hasta la cabeza, por un líquido rojizo y espeso llamado sangre. La sangre tiene ciertas cualidades que soportan la vida, a medida que viaja por el cuerpo, transporta oxígeno desde los pulmones, y nutrimentos desde el sistema digestivo, hacia todas las células del cuerpo, luego transporta los desechos de las células para que el cuerpo se deshaga de ellos. La sangre es un fluido compuesto por células y una fracción líquida llamada plasma en donde se encuentran diversos nutrientes, hormonas, factores de la coagulación, anticuerpos, sustancias producto del metabolismo y agua. Las células sanguíneas son de varios tipos. Los glóbulos rojos o eritrocitos contienen hemoglobina y su función es transportar oxígeno, O2, y dióxido de carbono, CO2. Los glóbulos blancos o leucocitos relacionados con el sistema de defensas contra agentes infecciosos y las plaquetas o trombocitos necesarias para el proceso de coagulación de la sangre. Aproximadamente un 8% del peso corporal corresponde al volumen sanguíneo, conocido como volemia, es decir unos 5.6 litros. El sistema circulatorio, también llamado aparato circulatorio o sistema cardiovascular, es la estructura anatómica cuya función es distribuir la sangre por todos los órganos y tejidos del cuerpo, y está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos que son de tres tipos, las arterias, las venas y los capilares. Juntos, la sangre, el corazón y una serie de vías que forman una red laberíntica, son considerados como los componentes del sistema circulatorio. El aparato circulatorio también distribuye el flujo sanguíneo a dos importantes estructuras, como lo son el hígado y los riñones. El primero cumple una importante función de filtro de la sangre proveniente del aparato digestivo de la que obtiene nutrientes, químicos e incluso microorganismos. Estos son procesados pasando nuevamente a la circulación o eliminándose por la bilis. Los riñones también cumplen una función de filtro al retirar los desechos de la sangre para eliminarlos por la orina. Otra importante función de estos órganos es regular los niveles de agua en el organismo y mantener la presión arterial. Función del sistema circulatorio. El aparato circulatorio tiene varias funciones. Sirve para llevar los nutrientes y el oxígeno a las células, recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono. De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio tiene otras destacadas funciones. Interviene en las defensas del organismo. Regula la temperatura corporal. Regula los contenidos de agua y ácidos base en los tejidos. Transporta las excreciones de las glándulas endocrinas. Componentes del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está constituido por el corazón, arterias, venas, capilares, sangre. El corazón. El corazón es el principal órgano del sistema cardíaco y uno de los más importantes del ser humano. Se localiza en la cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, y sobre el diafragma, dando nombre a la entrada del estómago o cardias. La función del corazón es bombear la sangre, manteniéndola en constante movimiento entre los tejidos y los pulmones. El corazón es capaz de bombear unos 5 litros de sangre por minuto en estado de reposo. El corazón es un órgano muscular hueco que funciona como una doble bomba, impulsa la sangre hacia los pulmones para su oxigenación, circulación pulmonar, y bombea la sangre oxigenada hacia todas las zonas del organismo humano, circulación sistémica. El corazón por fuera. Histológicamente, en el corazón se distinguen tres capas de diferentes tejidos que, del interior al exterior, se denominan endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio está formado por un tejido epitelial de revestimiento que se continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. El miocardio o músculo cardíaco es la capa más voluminosa, estando constituido por tejido muscular de un tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. El pericardio es una membrana fibrosa doble que envuelve el corazón y cuya capa interior está revestida de una membrana serosa. El pericardio envuelve al corazón completamente. Y en él se encuentra un líquido lubricador, que permite que el corazón lata sin rozamientos. El corazón por dentro. Internamente el corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí, una derecha y otra izquierda. La mitad derecha siempre contiene sangre pobre en oxígeno, procedente de las venas cava superior e inferior,
mientras que la mitad izquierda del corazón siempre posee sangre rica en oxígeno y que, procedente de las venas pulmonares, será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las ramificaciones de la gran arteria aorta. Ahora bien, cada mitad está dividida a su vez en dos, la parte superior se llama aurícula, y la inferior ventrículo, resultando 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Entre la aurícula y el ventrículo derecho hay una válvula llamada válvula tricúspide, entre aurícula y ventrículo izquierdos está la válvula mitral o bicúspide, ambas se denominan válvulas auriculoventriculares, estas se abren y cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su correspondiente aurícula. Cuando las gruesas paredes musculares de un ventrículo se contraen, sístole ventricular, la válvula auriculoventricular correspondiente se cierra, impidiendo el paso de sangre hacia la aurícula, con lo que la sangre fluye con fuerza hacia las arterias. Cuando un ventrículo se relaja, al mismo tiempo la aurícula se contrae, fluyendo la sangre por esta sístole auricular y por la abertura de la válvula auriculoventricular. El lado derecho del corazón recibe la sangre poco oxigenada del cuerpo y la envía a los pulmones. Allí ocurre un intercambio gaseoso en el que la hemoglobina libera el dióxido de carbono proveniente de los tejidos y se carga con oxígeno proveniente del aire que respiramos. La sangre oxigenada pasa de los pulmones al lado izquierdo del corazón desde donde se bombea al resto del cuerpo. El corazón está conectado a los vasos sanguíneos, que son los tubos por los que circula la sangre. El sistema de válvulas ubicadas en el interior del corazón y las venas garantiza que la sangre fluya siempre en una sola dirección. Esto se ve favorecido además por un gradiente de presión entre las arterias y las venas. Las arterias tienen una pared más gruesa y allí la sangre se encuentra a mayor presión, mientras que en las venas las paredes son más delgadas y flexibles por lo que manejan menores niveles de presión. La sangre oxigenada llega a los tejidos por las arterias, a su vez la sangre poco oxigenada regresa al corazón a través de las venas. En la medida que las arterias se van distribuyendo por el organismo se dividen en ramas cada vez más delgadas hasta llegar a vasos microscópicos llamados capilares. Estos vasos son muy delgados con el fin de permitir el paso de nutrientes y oxígeno a los tejidos. Estos capilares arteriales se continúan con los capilares venosos o vénulas que tienen como función recoger desechos y dióxido de carbono. Las vénulas se van agrupando en su recorrido al corazón dando origen a las venas. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas, son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Arterias. Las arterias son los vasos que salen del corazón y llevan sangre hacia los distintos órganos del cuerpo. Todas las arterias y sus ramificaciones llevan sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, la cual lleva sangre rica en dióxido de carbono hacia los pulmones para su oxigenación. Del corazón salen la arteria pulmonar y la gran arteria aorta. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, mientras que la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. A diferencia de las venas, estas arterias no trabajan libremente, ya que la administración de sangre hacia ellas está regulada por las válvulas sigmoideas, que dejan salir sangre solo cuando se ejerce presión en los ventrículos cuando estos se contraen. Existen 3 tipos principales de arterias, aunque todas conducen sangre. Cada tipo de arteria ejecuta funciones específicas e importantes para la cual se adapta su estructura histológica. Por ello se dividen en arterias de gran calibre o elásticas, arterias de mediano o pequeño calibre, musculares o de distribución y arteriolas. Aunque debemos señalar que salvo algunos casos típicos podemos encontrar elementos transicionales en la estructura histológica de las arterias. La túnica íntima consta de un revestimiento endotelial, un subendotelio y de la membrana elástica interna, esta última, constituida por una condensación de fibras elásticas. La túnica media presenta músculo liso dispuesto en espiral, fibras elásticas y colágenas en proporción variable, y la túnica adventicia está constituida por tejido conjuntivo principalmente. Arterias elásticas. A estos vasos pertenecen las arterias de gran calibre, aorta y pulmonar, que reciben y conducen sangre a altas presiones. En ellas se distinguen las 3 túnicas ya mencionadas. La íntima mide de 100 a 130 micrómetros de espesor y contiene células endoteliales que tienen vesículas membranosas y filamentos. Los endoteliocitos están unidos a otros por uniones ocludens, estrechas, y uniones espaciadas intercaladas. La membrana basal es fina. La media es la túnica más gruesa,
en los humanos mide 500 micrómetros y está compuesta esencialmente por 40 a 70 láminas de elastina concéntricas y fenestradas, de las cuales salen redes de fibras elásticas anastomosadas entre sí. Arterias musculares. El componente más abundante de este tipo de arteria es el tejido muscular y su diámetro es variable, desde 0,4 a 1 milímetro. Las arterias musculares al aumentar de calibre aumentan sus elementos elásticos y se convierten en las arterias musculares elásticas. Arteriolas. Las arterias pequeñas se conocen como arteriolas que vuelven a ramificarse en capilares y estos al unirse nuevamente forman las venas. Sus paredes se expanden cuando el corazón bombea la sangre. A este tipo pertenecen las arterias musculares con un diámetro de 100 micrómetros o menos. En la medida que disminuye el diámetro de la arteriola, su pared se adelgaza, haciéndose menos evidentes las membranas elásticas externa e interna y disminuyendo las capas de células musculares lisas de la capa media, así como la adventicia. La sangre que circula por el interior del sistema vascular arterial debe llegar con menor presión al lecho capilar, ya que la pared de los capilares es muy delgada para permitir la difusión e intercambio constante con las células, tejidos y órganos, por lo que la pared muscular relativamente desarrollada de las arteriolas y su luz estrecha y angosta ofrecen notable resistencia al paso de la sangre y permite que se generen presiones importantes en todo el árbol arterial anterior y la sangre llegue con menos presión a los capilares. Arterias especializadas. Ciertas arterias reflejan cambios en sus paredes, de acuerdo con el tipo de requerimiento funcional. Las arterias cerebrales, al estar protegidas por el cráneo, poseen una pared delgada y una membrana elástica interna desarrollada. En las arterias uterinas y en las del pene, las papilares del corazón y la del cordón umbilical, las fibras musculares se disponen en dos capas. Del corazón salen dos arterias, arteria pulmonar y arteria aorta. Arteria pulmonar, sale del ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones. Arteria aorta, sale del ventrículo izquierdo y se ramifica, de esta última arteria salen otras principales entre las que se encuentran. Las carótidas, aportan sangre oxigenada a la cabeza. Subclavias, aportan sangre oxigenada a los brazos. Hepática, aporta sangre oxigenada al hígado. Esplénica, aporta sangre oxigenada al bazo. Mesentéricas, aportan sangre oxigenada al intestino. Renales, aportan sangre oxigenada a los riñones. Ilíacas, aportan sangre oxigenada a las piernas. Capilares sanguíneos. Las arterias se dividen en vasos microscópicos de finas paredes llamados capilares. Los capilares penetran por todos los órganos del cuerpo llevando sangre a todas las células del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas. Los capilares son tubos endoteliales muy finos, de paredes delgadas que se anastomosan y cuya función es la de realizar el intercambio metabólico entre la sangre y los tejidos. Estos pueden disponerse en diferentes formas, según los órganos en los que se encuentren, por lo cual aparecen formando redes, haces y glomérulos. El diámetro de los capilares sanguíneos varía entre 6 y 8 micrómetros y la cantidad de ellos en un órgano está relacionada con la función de dicho órgano. En el miocardio la densidad de capilares por milímetro cuadrado es de 2000, mientras en el tejido conjuntivo cutáneo es de 50. En el hombre, el área total de capilares se ha estimado en 100 metros cuadrados, 60 para los capilares sistémicos y 40 para los pulmonares. Las venas. Son vasos sanguíneos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre desde los órganos del cuerpo y la devuelven al corazón, desembocan en las aurículas. Las venas tienen en sus paredes las mismas capas que las arterias, pero mucho más finas, sobre todo la capa muscular, ya que debe llevar la sangre que vuelve al corazón a una presión más baja. A lo largo de su recorrido, sobre todo en las extremidades inferiores, tienen válvulas que impiden el retroceso de la sangre. Las venas se clasifican dependiendo del calibre del vaso, en venillas o vénulas, venas de pequeño, mediano y gran calibre. Las venas llevan sangre continuamente al corazón y se abren libremente en sus paredes. Las que llegan al corazón son las dos venas cavas y las 4 pulmonares. Las venas cavas llegan a la aurícula derecha y llevan sangre pobre en oxígeno, mientras que las pulmonares, a la aurícula izquierda y llevan sangre oxigenada. Venas. En la aurícula derecha desembocan las venas cava superior e inferior, que son dos de las venas mayores del cuerpo. La vena cava superior o descendente recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo y está formada por las yugulares que vienen de la cabeza y las subclavias, venas, que proceden de los miembros superiores.
La cava inferior o descendente recibe la sangre de los órganos situados debajo del diafragma. De las ilíacas que vienen de las piernas, las renales de los riñones, y la suprahepática del hígado. La coronaria que rodea el corazón. En la aurícula izquierda desembocan las 4 venas pulmonares que traen sangre desde los pulmones y que curiosamente es sangre arterial, es decir, sangre oxigenada. Vénulas. Poseen un diámetro de 30 a 50 micrómetros que progresivamente se incrementa hasta alcanzar, en las mayores unos, 300 micrómetros. Se caracterizan por presentar un endotelio continuo y ocasionalmente fenestrado que se apoya en una membrana basal continua y por poseer pericitos que se hacen más numerosos en la medida que aumenta de diámetro. No poseen túnica media. La adventicia es delgada y contiene fibroblastos, macrófagos, plasmocitos y mastocitos. Las vénulas desempeñan una función importante en el intercambio de líquidos con los tejidos circundantes, sobre todo en la inflamación, ya que son muy hábiles a la histamina, serotonina y bradiquina, las cuales inducen la abertura y el debilitamiento de las uniones de sus endoteliocitos, de tipo ocludens, facilitando la salida de los leucocitos y el plasma en los sitios de inflamación. Las vénulas de mayor diámetro, de más de 50 micrómetros, poseen una capa media compuesta por una o 2 capas de células musculares lisas aplanadas. Los endoteliocitos descansan sobre una membrana basal, de sustancia amorfa y una malla delicada de colágeno y fibras elásticas. Su adventicia es relativamente gruesa y contiene elementos del tejido conjuntivo, tales como fibroblastos y fibras nerviosas amielínicas. A estas vénulas se les suele denominar vénulas musculares. La sangre. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo fluido especializado, con una matriz coloidal líquida, una constitución compleja y de un color rojo característico. La sangre circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio. Es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas, sales minerales, disueltas, que forman el plasma sanguíneo y 3 tipos de elementos formes o células sanguíneas. Glóbulos rojos. Glóbulos blancos y plaquetas. Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. Funciones de la sangre. La sangre como medio de transporte. La sangre es un tejido compuesto de líquido, células y fragmentos. Sus funciones son: provee a las células y a los tejidos de oxígeno y nutrientes para sus actividades vitales. Transporta los productos de desechos del metabolismo celular hacia los órganos excretores. Regulan y mantienen la temperatura del cuerpo. Regulan los contenidos de agua y el equilibrio ácido-base en los tejidos. Transportan las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas. Componentes de la sangre. El plasma sanguíneo, es la parte líquida, es salado de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la sangre. También lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El plasma, cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo. Componentes de la sangre. Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del oxígeno molecular, O2. Tienen forma de disco bicóncavo y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay 4 a 5 millones, midiendo unas 7 micras de diámetro. No tienen núcleo, por lo que se consideran células muertas. Los hematíes tienen un pigmento rojizo llamado hemoglobina que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células. La molécula de hemoglobina contiene un núcleo de hierro, que es donde las moléculas de oxígeno son adheridas químicamente. Una insuficiente fabricación de hemoglobina o de glóbulos rojos por parte del organismo, da lugar a una anemia, de etiología variable, pues puede deberse a un déficit nutricional, a un defecto genético o a diversas causas más. Los glóbulos blancos, también denominados leucocitos, tienen una destacada función en el sistema inmunológico al efectuar trabajos de limpieza, fagocitos, y defensa, linfocitos. Son de mayor tamaño que los hematíes, pero menos numerosos, unos 7.000 por milímetro cúbico, son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. También producen antitoxinas o anticuerpos que neutralizan los venenos de los microorganismos que producen las enfermedades infecciosas. Las plaquetas son fragmentos de unas células especializadas denominadas megacariocitos. Sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias,
ya que participan en la coagulación de la sangre. La linfa. La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y generalmente carece de pigmentos. Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial o intercelular, y es recogida por los capilares linfáticos, que drenan a vasos linfáticos más gruesos hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias. La linfa es un líquido incoloro formado por plasma sanguíneo y por glóbulos blancos. En realidad es la parte de la sangre que se escapa o sobra de los capilares sanguíneos al ser estos porosos. Los vasos linfáticos tienen forma de rosario por las muchas válvulas que llevan, también tienen unos abultamientos llamados ganglios que se notan sobre todo en las axilas, ingle y cuello. En ellos se producen los glóbulos blancos. Proceso de circulación. Sistemas importantes en la circulación. No hay que olvidar que el cuerpo humano es una máquina perfecta, y como tal, todos los sistemas están involucrados en los procesos fisiológicos vitales. En este caso, el sistema digestivo cumple un papel importante en la circulación, debido a que mediante la ingesta de alimentos, la sangre adquiere los nutrimentos y el agua necesarios para conformar el plasma sanguíneo, mientras que el sistema respiratorio se encarga de realizar el llamado intercambio de gases, es decir, toma el dióxido de carbono producido por las células mediante la respiración celular, y a su vez transmite a la sangre el oxígeno molecular que tomó del aire. De esta manera, el sistema circulatorio se encargará de llevar esa sangre oxigenada a todas las células, tejidos y órganos del cuerpo, para que cuenten con los nutrientes necesarios para realizar sus actividades determinadas. Funciones del sistema circulatorio. La función principal del aparato circulatorio es la de transportar los nutrientes, tales como aminoácidos, electrolitos y linfa, gases, hormonas, células sanguíneas, entre otros, a las células del cuerpo, recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono, CO2. Además, defiende el cuerpo de infecciones y ayuda a estabilizar la temperatura y el pH para poder mantener la homeostasis. Transporte del oxígeno por la sangre. Los glóbulos rojos están equipados con una molécula de proteína que contiene hierro, llamada hemoglobina. Esta toma el oxígeno que llega a los pulmones, y la transporta a todas las células del cuerpo. A medida que la sangre atraviesa los tejidos, el oxígeno de la hemoglobina es liberado en él. Después del trabajo biológico de la célula, surgen los desechos, en forma de dióxido de carbono. Este se difunde en la sangre y es llevado hasta los pulmones para que al exhalar salga del organismo. El corazón trabaja desde que comienza la vida en el vientre materno, y lo sigue haciendo por mucho tiempo más, hasta el último día. El corazón funciona como una bomba que hace circular la sangre mediante un movimiento de contracción, llamado sístole, seguido de uno de relajación, llamado diástole. El corazón debe contraerse y relajarse rítmicamente para mantener circulando la sangre. A diferencia de los otros músculos sometidos a la voluntad, el corazón realiza su movimiento de manera automática. Si llegara a parar, significa la muerte de la persona. El corazón entonces produce la fuerza necesaria para la circulación continua de la sangre y está sujeto a las necesidades del organismo, que podrían requerir la variación de su movimiento. Por ejemplo, ciertas emociones del ser humano hacen que el corazón trabaje de manera más rápida. Ya que es un órgano tan importante, es necesario llevar una vida saludable para cuidarlo. Hacer ejercicios regulares, alimentarse sanamente, sin muchas grasas, evitar el tabaco, las drogas y el alcohol, entre otras, son muy buenas maneras de ayudar al corazón a mantenerse fuerte el mayor tiempo posible. La circulación. El proceso circulatorio es un círculo cerrado que se inicia y finaliza en el corazón. Las cavidades derechas son las que impulsan la sangre que contiene los desechos del organismo hacia los pulmones, para su eliminación. En los pulmones se recoge el oxígeno captado por el aparato respiratorio y la sangre oxigenada se introduce en el corazón por la aurícula izquierda, siendo impulsada hacia el organismo desde el ventrículo izquierdo. Así, la sangre con residuos llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas, mientras que la sangre oxigenada llega al corazón a través de las venas pulmonares y se reparte por todo el cuerpo a partir de la aorta. Tipos de circulación. El sistema circulatorio efectúa paralelamente dos tipos de circulación, una denominada menor o pulmonar y la otra mayor o sistémica. El lado derecho del corazón bombea sangre carente de oxígeno,
procedente de los tejidos, hacia los pulmones, donde se oxigena. El lado izquierdo, en tanto, recibe la sangre oxigenada procedente de los pulmones y la impulsa a través de las arterias a todos los tejidos del organismo. Es por ello que se habla de dos tipos de circulación. Circulación menor o pulmonar. En la circulación pulmonar la sangre venosa, rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno, que llega al corazón desde todo el organismo es enviada a los pulmones, en donde se elimina el dióxido de carbono y se recoge el oxígeno, para posteriormente retornar al corazón la sangre ya oxigenada. La secuencia de la circulación menor o pulmonar es la siguiente. 1. La sangre pobre en oxígeno llega al corazón por las venas cavas, superior e inferior, la recibe la aurícula derecha del corazón y pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. 2. Del ventrículo derecho la sangre es bombeada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. 3. Ya en los alvéolos pulmonares se libera el dióxido de carbono y se toma el oxígeno. 4. La sangre ya oxigenada regresa de los pulmones a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Circulación mayor o general. Es la circulación de la sangre oxigenada por todo el cuerpo a través de las arterias y el retorno de la sangre de todo el organismo a través de las venas hacia el corazón. Esta sangre que retorna al corazón es rica en dióxido de carbono. La secuencia de la circulación mayor o sistémica es la siguiente. 1. La sangre ya oxigenada regresa de los pulmones a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, y pasa al ventrículo izquierdo. 2. El ventrículo izquierdo bombea la sangre a través de la arteria aorta, y es irrigada por todo el cuerpo liberando el oxígeno. 3. La sangre, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, retorna al corazón a través de los capilares y venas, llegando a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cavas, superior e inferior, para su posterior oxigenación. La circulación mayor se subdivide de la siguiente manera. Circulación coronaria, circulación que irriga al corazón. Circulación portal o hepática, es el flujo de sangre de los órganos digestivos hacia el hígado. Circulación renal, es el flujo de sangre que pasa por los riñones para eliminar los desechos y exceso de agua. Circulación portal. La circulación portal es un subtipo de la circulación general originado de venas procedentes de un sistema capilar, que vuelve a formar capilares en el hígado, al final de su trayecto. Existen dos sistemas porta en el cuerpo humano, sistema porta hepático y sistema porta hipofisario. Sistema porta hepático. Las venas originadas en los capilares del tracto digestivo desde el estómago hasta el recto que transportan los productos de la digestión, se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepáticos del hígado, para formar de nuevo venas que desembocan en la circulación sistémica a través de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Sistema porta hipofisario. La arteria hipofisaria superior procedente de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media. De estos capilares se forman las venas hipofisarias que descienden por el tallo hipofisario y originan una segunda red de capilares en la adenohipófisis que drenan en la vena yugular interna. En los vertebrados más evolucionados de características homeotermas, como las aves y los mamíferos incluido el ser humano, el corazón tiene 4 cámaras, es tetracameral, y la circulación es doble y completa. Trastornos del sistema circulatorio. El sistema circulatorio y el corazón, son de gran importancia y cualquier alteración en su forma o función, provoca trastornos circulatorios y como consecuencia daña la función de los tejidos vitales. Desde el nacimiento hasta los 5 años las dificultades que se presentan son, de carácter congénito. Pasados los 30 años empiezan a manifestarse los problemas de las coronarias, la arteriosclerosis y la hipertensión arterial, que pueden terminar en un infarto cardíaco. Algunas de las enfermedades más frecuentes en el sistema circulatorio son: hipertensión arterial, circulación deficiente, varices, anemia, arteriosclerosis, ataque cardíaco. Hipertensión arterial. La presión o tensión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared de las arterias. Esta presión no es constante en el tiempo sino que varía con los ciclos cardíacos. Cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre hacia la aorta y la presión arterial sube hasta un máximo. Cuando el corazón se relaja, la presión arterial desciende hasta un mínimo. Además, la presión arterial también varía a lo largo de las 24 horas del día, generalmente relacionándose con las horas de vigilia y sueño.
Suele ser más alta al despertar y posteriormente disminuye durante las primeras horas de sueño. Por otro lado, la presión arterial también varía con la edad de la persona, siendo menor en los niños y más alta en los adultos. Las causas de la hipertensión arterial más frecuentes son, congénitos, la dieta rica en sal, el sedentarismo, la obesidad, el estrés y la ansiedad, las enfermedades renales, los trastornos hormonales, la ingesta excesiva de alcohol, los anticonceptivos orales y otros medicamentos y el abuso de ciertas drogas como la cocaína. Habitualmente la hipertensión produce daño en la pared de las arterias de forma silenciosa. Algunos pacientes refieren cefalea, mareo y decaimiento. La hipertensión produce daño en diferentes órganos, principalmente en el corazón, cerebro, riñón y retina. Circulación deficiente. Llamada claudicación intermitente, este trastorno es grave. También lo identificamos como calambre o debilidad, es un signo de que los músculos de las piernas no están recibiendo suficiente oxígeno y nutrientes. Esta es generalmente causada por la arteriosclerosis, pero estos factores aumentan el riesgo: fumar, tener 60 años o más, tener presión arterial alta, ser obeso, ser sedentario, padecer diabetes. Con un bloqueo severo, se puede experimentar molestias aún en reposo, luego el tejido privado de oxígeno puede volverse gangrenoso y requerir amputación. Varices. Estas se producen cuando las venas pierden la elasticidad, provocando que la sangre fluya en dos direcciones en vez de ir solo hacia el corazón. Las mujeres son las más propensas a sufrirlas, 4 veces más que los hombres. Las varices primarias, las más comunes, progresan hacia abajo en una o ambas venas de grueso calibre que se ubican cerca de la superficie en las piernas. Se produce cuando las paredes venosas se debilitan con el envejecimiento, perdiendo elasticidad y por la falla de las válvulas interiores. Normalmente, ellas ayudan a mantener el flujo sanguíneo desde las piernas hacia el corazón, pero al abrirse no pueden mantener el flujo hacia arriba y la sangre se estanca. Anemia. La anemia no es una enfermedad sino una manifestación que se puede encontrar en varios padecimientos. La anemia se caracteriza por una disminución anormal en el número de glóbulos rojos o en su contenido de hemoglobina. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno al resto del organismo y recogen dióxido de carbono de cada una de las demás células que conforman nuestro cuerpo. Por esto los pacientes anémicos presentan un cuadro clínico causado por el déficit de oxígeno en los tejidos periféricos. La anemia puede deberse a 1. Defecto en la formación de glóbulos rojos, ocasionado por déficit de nutrientes u hormonas. 2. Excesiva destrucción de glóbulos rojos, habitualmente por determinadas enfermedades hereditarias. 3. Sangrado excesivo debido a cualquier tipo de trauma. La aparición de anemia se ve favorecida en los niños por problemas en su alimentación, enfermedades heredadas y hasta el mismo crecimiento. Los síntomas más comunes de la anemia son palidez, disnea, fatiga, astenia, falta de vitalidad, mareos y molestias gástricas. Arteriosclerosis. Son las arterias estrechadas o bloqueadas. Es la acumulación de depósitos grasos que contienen colesterol en las paredes internas de las arterias. A medida que la placa se desarrolla, el interior de estos grandes vasos se estrecha, con lo que se reduce el flujo sanguíneo. El crecimiento de la placa también determina que la parte interna en estos casos se vuelva irregular y rugosa. Un desgarro, ruptura, en la placa puede provocar un coágulo sanguíneo. Este, al impedir el flujo de sangre al músculo cardíaco, miocardio, habitualmente causa un ataque al corazón. Su desarrollo es silencioso e indoloro. Se caracteriza por la formación de depósitos grasos en las paredes de las arterias. Esta acumulación aparece como protuberancias llamadas placas, las que van aumentando de tamaño y estrechando cada vez más el interior de estos vasos. La consecuencia es que el flujo de sangre disminuye y si esta reducción ocurre en las arterias coronarias, desencadena un dolor llamado angina de pecho. Ataque cardíaco. Un ataque cardíaco es una lesión al músculo cardíaco debida a una privación de aporte sanguíneo. Sobreviene cuando se bloquean las arterias que llevan sangre y oxígeno al órgano. Generalmente, este bloqueo lo produce un coágulo que se forma en una arteria estrechada por acumulación de colesterol y depósitos de grasa. Sin oxígeno, las células son destruidas, causando dolor u opresión, y la función cardíaca se altera. Un ataque al corazón no es un suceso estático, que ocurra de una vez. Es un proceso dinámico que se desarrolla en 4 a 6 horas.
Con cada minuto que pasa, mayor cantidad de tejido es privada de oxígeno y se deteriora y muere. Prevención y cuidados. En términos generales, el aparato circulatorio y, más específicamente, el corazón deben ser cuidados con mucho esmero para mantenerlos sanos el mayor tiempo posible. Dentro de las medidas preventivas que pueden seguirse para proteger el aparato circulatorio se cuentan las siguientes. 1. Llevar una dieta sana y equilibrada. 2. Realizar ejercicio de forma regular. 3. Asistir a chequeos médicos. 4. Tomar suficiente agua. Llevar una dieta sana y equilibrada. Se debe comer diariamente una diferente gama de alimentos pertenecientes a las 5 grandes categorías de una alimentación sana: pan, cereales y otros productos a base de grano, fruta, verduras, carne, pollo, pescado, huevos y otras fuentes de proteínas vegetales, tales como las alubias, los guisantes, las nueces y las semillas y productos lácteos. Una alimentación sana, con buenas cantidades de frutas, verduras, cereales, con pocas grasas, pocas frituras, e ingerida con moderación, favorece el buen funcionamiento del aparato circulatorio, evitando enfermedades del mismo. Gran parte de la población del mundo occidental consume demasiada grasa e ingiere una elevada proporción de carbohidratos en forma de azúcar refinado, el cual carece de vitaminas, minerales y de fibra. Al reducir el consumo de grasas también se reduce el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Siempre que sea posible debemos consumir grasas insaturadas en lugar de las saturadas. Las grasas saturadas se encuentran en la carne roja, la leche, el queso, el aceite de coco y de palma, la mantequilla y también en los alimentos procesados, incrementando el nivel del colesterol en sangre, el cual, a su vez, aumenta la acumulación de grasa en las arterias. En cambio, las grasas insaturadas que se encuentran en el pescado graso, el pollo, las nueces y en muchos tipos de aceite vegetal no aumentan el nivel del colesterol, sino que, incluso, ejercen un efecto protector sobre el corazón y el sistema circulatorio. Ejercicio físico. Realizar ejercicio físico moderado con regularidad es un factor de suma importancia que favorece la circulación de la sangre, por lo que previene las enfermedades de las arterias y el corazón. Acudir periódicamente al médico. Visitar periódicamente al cardiólogo es una medida que ayuda a alejar las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. Más aún, el cuidado médico se hace indispensable cuando existe algún problema en el aparato circulatorio. Conclusiones. El sistema circulatorio es uno de los más complejos e importantes sistemas del cuerpo humano. Se encarga de transportar nutrientes y oxígeno a través y alrededor de nuestro cuerpo llevándolos a todas las células. Además, se encarga también de transportar los elementos o compuestos metabólicos que deben ser desechados, intervienen en el mecanismo de defensa del cuerpo y regula la cantidad de agua y sustancias químicas que requieren nuestros tejidos para funcionar de manera correcta, entre otros. Como el aparato circulatorio está formado de una forma tan compleja y por órganos tan importantes como el corazón, los trastornos o alteraciones en su forma o funcionamiento dañan nuestros tejidos vitales. Para evitar el mal funcionamiento y el deterioro del sistema circulatorio, debemos mantener una dieta balanceada rica en proteínas y baja en grasas, evitar el sedentarismo o fumar.